Bueno, ha trabajado en diversas empresas como gerente financiero, por ejemplo, IMSA y otras empresas. Ha trabajado como empresario, es también presidente de ITC, es presidente de, de la agrupación de hotelería y de CONIN. Lo que quiero significar es que es una persona que tiene ese don de ver en los demás qué necesidades tienen y cómo los puede ayudar. Eh, bueno, sus estudios son amplios y por eso creo que vamos a tener una muy linda exposición. Así que adelante, Adolfo. Gracias, Raúl, muy amable, muy considerado. Soy director, miembro del directorio de CONIN, una cooperativa para el tratamiento de la desnutrición infantil en Mendoza. Realmente me interesa mucho el tema de la ciencia y de la tecnología, porque la tecnología es hija de la ciencia y la ciencia es hija de la educación. O sea, a partir de la educación podemos construir el mundo. Este trabajo surgió como un interés en un workshop que hacían en Chile a principios de año sobre los neuroderechos, que me inscribí sin mucha esperanza de que me aceptaran. Pero bueno, me aceptaron en la misma Universidad de Chile y de Valparaíso. Hicieron las reuniones, la mayoría de los 15 o 20 científicos que vinieron de todas las áreas, o por Zoom, o por videoconferencia, dictaron más de 20 conferencias con la, digamos, anuencia y el apoyo del Senado de la República de Chile, porque Chile está encarando un proceso de reforma de su constitución y quieren incluir los derechos o los neuroderechos en la constitución chilena que está debatiéndose. Después al final voy a hacer algunos comentarios adicionales. Entonces, para llegar a esta conclusión, tengo que contextualizar un poco y realmente las causales o las causas que producen cualquier fenómeno humano son siempre varias, o sea, hay una relación de multicausalidad. Yo tomé cómo ha influido la ciencia y la tecnología en el quehacer cotidiano en los últimos años. Como no me podía ir mucho más atrás en el tiempo, tomé el periodo posterior a posguerra, o sea, desde el año 1950 hasta ahora, y de allí surgen algunas conclusiones y comentarios que son los que quiero transmitirle a ustedes. O sea, está armada como desde el final hacia el principio esta presentación. Entonces, yo creo que todos sabemos cuáles son la mayoría de los inventos, hallazgos y descubrimientos de estos últimos años, que se han dado tanto en astronomía como en física o mecánica cuántica, en biología, en medicina, en computación y en comunicaciones. Y en todos ellos ha habido cada vez una mayor aceleración en esos conocimientos y descubrimientos. Y creo que es importante destacar, al menos para mí, dos cosas. Una, la conquista del espacio y la llegada del hombre a la Luna. Y por otro lado, lo que estamos viviendo hoy en día en términos de comunicaciones y computación y manejo de información
que se distribuye a una velocidad impresionante para todos los usuarios, y hay elementos como los teléfonos móviles, donde prácticamente cada individuo tiene acceso a un instrumento que tiene muy pocos años de antigüedad. Ahí está la lista de las distintas tecnologías y los distintos descubrimientos, que no me puedo detener mucho a explicarlo porque nos llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Bueno, la segunda pregunta que me hice es, bueno, ¿cómo ha incidido estos avances tecnológicos en dos aspectos fundamentales, que son la población y la producción? Y en términos de población, me llamó mucho la atención que en el año cero de la era cristiana se comenta de 200 millones de habitantes en el mundo, y 1500 años después, 500 millones. O sea, la humanidad pasó 1500 millones para aumentar 300 millones de habitantes. Y curiosamente, en los últimos 40 años, desde el año 60 hasta el año 2000, creció en 3.000 millones. Fíjense la diferencia de proporción. 1500 años para 300, 40 años para 10 veces más, o sea, 3000. Y sigue creciendo a una tasa acelerada, ya vamos por más de 7700. Y allí también hay un dato interesante, que no está puesto acá en el slide, que casi 2/3 de esa población viven en Asia. El resto del continente alberga el otro tercio. Bueno, en términos de producción, también se observa un crecimiento importantísimo. El Producto Mundial Bruto en millones de dólares son para nosotros 3.400 billones en el año 60, y en el año 2020 84.000 billones. También vemos ahí un crecimiento en 40 años de un factor de multiplicación por 30 prácticamente. Y acá vemos también una gran concentración de esta producción, porque Estados Unidos y China producen 30.000 millones, prácticamente más de un tercio, y los 11 países más importantes producen el doble que el resto de los 180 países. O sea, hay una gran concentración en 11 países de la producción mundial. Este gráfico me gustó mucho, lo encontré, no sé qué grado, me parece que es serio, de la Universidad de Groningen en Alemania, y surge de aquí que en los primeros años de la civilización la mayor producción provenía de China y de la India, lo que están viendo acá en rojo y en naranja, y realmente va disminuyendo a medida que nos acercamos a la revolución industrial, y ahí empieza a crecer Europa y Japón, hasta el año 1960 o 70, donde China tiene el menor aporte a la producción, lo mismo que la India, pero a partir de ahí empieza a crecer esa participación, y nos encontramos con que hoy más de un tercio de esa producción proviene de China, India, Japón, y abajo en verde se nota el crecimiento de Estados Unidos hasta el año 50 y después la caída hasta el año 2018. Me pareció interesante para mostrarlo. No puedo argumentar con fundamentos que estos datos iniciales sean tal cual, pero supongo que son serios. Bueno, ahora, esto así para mí, una de las causales de este gran crecimiento poblacional y el crecimiento de la producción, se debe a todos los avances científicos y tecnológicos. Lo que ocurre es que también hay que ver el lado, digamos, a costa de qué se ha generado esto, o qué otras consecuencias no deseadas ha generado. Bueno, una de las más importantes es la desigualdad que se observa en la producción y en la distribución, y en los accesos a los medios de consumo.
Por ejemplo, el ingreso anual per cápita para los de menores ingresos en el mundo son $850 al año. Si lo divido en 360 días, son aproximadamente algo más de $2. Y los de mayores ingresos tienen $85.000, o sea, 100 veces más. Si se mide en el percentil más alto y más bajo de ingreso, pasa más o menos lo mismo. El 10% de la población de mayores ingresos se queda con el 44% del producto y el 10% de menores ingresos se queda solamente con el 1% del producto. Por eso el mundo tiene 1.300 millones de pobres, de los cuales 736 viven con menos de $2 al año. Y este indicador es un indicador económico, pero esta pobreza se mide no solamente por eso, sino por la falta de educación, falta de agua potable, la vulnerabilidad frente a enfermedades contagiosas, carencia de cloacas, que configura todo un mapa de pobreza que son un 20-25% de la población mundial. Bueno, acá hay otro gráfico que también me resultó muy interesante, porque ¿qué es el otro dato auspiciante de este avance tecnológico? Ha sido fundamentalmente el aumento en la esperanza de vida. Y yo no lo sabía, pero gran parte de ese aumento de la esperanza de vida ha surgido por la disminución de la mortalidad infantil. La disminución en la mortalidad infantil ha sido un factor importante en el aumento en la esperanza de vida. Acá hay un gráfico que no es tan fácil de leer, espero que lo pueda transmitir más o menos bien. Porque en la línea, en la superficie rosada de abajo, está referido al año 1800, y ahí están distribuidos los países con mayor y menor esperanza de vida. Los países que están acá en el inicio tienen menos de 30 años de esperanza de vida, en el año 1800, y los países con mayor esperanza de vida, que son los países Bélgica, Estados Unidos, los países europeos, en el 1800, tienen algo más de 35 años de esperanza de vida. Si vamos al periodo 1950, vemos que la esperanza de vida aumentó prácticamente para todas las, excepto para los países más pobres como Sierra Leona y algunos países africanos. Pero la esperanza de vida aumentó para los países más desarrollados en alrededor de 65 años. Y después el periodo del año 2012 está marcado en verde, y ahí comienzan desde los países más pobres, que pasan a tener casi 50 años de esperanza de vida, hasta llegar a los 82 años de vida, donde está incluido Japón, Australia y España. En resumen, desde el año 1900 hasta ahora, la esperanza de vida prácticamente fue de 47 a 72 años. Ahora, esto nos deja conforme, nos significa un avance importante de la ciencia y la tecnología aplicada a la vida cotidiana, pero esto ha surgido también, digamos, como consecuencia, como les decía, de la disminución en la desnutrición infantil. De todos modos, hoy, si ustedes se fijan en ese gráfico, en verde están los chicos eurotróficos, que son los chicos normales de menos de 5 años. En rojo, el 32% son los chicos desnutridos en el mundo. Y el 26% restante son los chicos malnutridos o con sobrepeso o obesidad. O sea que, a pesar de todo, en el mundo hoy nos encontramos con una situación como esta, a pesar de que se ha disminuido mucho esa mortalidad infantil, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Y también acá hay una grandísima desigualdad.
La tasa de mortalidad infantil de muchos países, los más humildes, son del 13%. 13 chicos cada 100 no llegan a los 5 años. Hay otros países en el otro extremo donde la mortalidad infantil es el 0,2%. Y aquí hay un dato que realmente me choqueó. En el mundo se mueren más de 5 millones de chicos de menos de 5 años por año. 5 millones de chicos por año se mueren por problemas de salud fundamentalmente. Creo que todos esos avances que hemos estado hablando de alguna manera y en los cuales ha participado la ciencia y la tecnología, todavía tienen un amplio camino por recorrer. Porque no creo que nadie en general esté conforme con esta desigual situación en la cual se transita la vida. Y acá aparecen algunos comentarios de si hay alguna, digamos, razón por la cual esto ha ocurrido o es simplemente consecuencias no deseadas. Y aparentemente hay un poco de las dos cosas. Por un lado, en el siglo pasado se produjo de alguna manera un andar por caminos paralelos entre la ciencia y la ética. Por distintas razones, el científico de alguna manera se consideraba solamente responsable frente a o responsable solo ante la ciencia. Y no tendía mucho los temas o los valores éticos que debían marchar integradamente. También aquí hay una razón, yo entiendo, y es que realmente digamos, el crecimiento de la ciencia y de la tecnología y la velocidad al cual lo hace, no está sincronizada con lo que pueden ser en la sincronía o el crecimiento de los valores éticos. Ya que se suponen bases y raíces distintas. Esto creo que ha estado últimamente, en los últimos 40 o 50 años, siendo motivo de debate, y aparecen varios filósofos contemporáneos y neurocientíficos que hablan de la necesidad urgente de integrar la ciencia con la ética. Y obviamente parten de verdades profundas y fundamentales, tales como cualquiera de las tecnociencias están constituidas por sistemas de acciones intencionales, susceptibles de ser juzgadas moralmente. No quiero meter aquí el tema de la moral porque, bueno, hacemos una distinción entre lo que es ética y moral. La ética es, de alguna manera, los valores fundamentales independientemente del tiempo y del espacio. La moral son esos valores ubicados en un espacio concreto y en un tiempo concreto. A partir de los mismos valores éticos, podemos hablar de una moral diferente en una década que en otra, o en un continente que en otro. Por eso, cuando hablo acá, me voy a referir fundamentalmente a los valores éticos. Y aquí está también la existencia o el inicio de la creación de comités científicos para evaluaciones éticas de investigaciones. Y sobre todo más adelante vamos a ver qué investigaciones son las que de alguna manera son más vulnerables. Aquí también aparece otro ingrediente que tiene un valor importante, y es la relación entre el hombre y la naturaleza. También aquí hay quienes hablan de que esta no integración entre la ciencia y la ética ha implicado ciertas dificultades
en el accionar del hombre y en su agresión a la naturaleza, que se siente de alguna manera agredida y que está hoy, o hace ya varias décadas, respondiendo frente a esas agresiones. Este filósofo alemán que cito aquí, Hans Jonas, propone una ética del principio de responsabilidad, donde él explica claramente que el hombre está inmerso en ese entorno y que su acción y su actividad afecta totalmente a esa naturaleza y a su vez la naturaleza lo afecta a él. O sea, eso lo estamos viendo y escuchando hoy en día respecto a muchas situaciones extremas en términos de carencia de agua o de exceso de agua, sequías, falta de hielo, bueno, tormentas, todo este tipo de cosas que realmente están produciendo catástrofes en todo el mundo y con perspectivas no demasiado halagüeñas. Bueno, estos enfoques son bastante críticos de la ciencia y de lo que llaman su brazo armado, la tecnología. Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas y esa falta de integración me parece que es lo que ha permitido que ocurran estas realidades que estamos viviendo hoy. Bueno, y acá llegamos a lo que para mí sería un poco el inicio fundamental de esta charla, y es cómo estos avances tecnológicos son llevados, entre otros, fundamentalmente por todos los neurocientíficos, han tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años. Este crecimiento, entre otras cosas, ha sido incentivado por el llamado Proyecto BRAIN, que es un proyecto que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos y que hace referencia a las siglas del BRAIN como Cerebro Research Analysis, o sea, el estudio del cerebro como, digamos, la idea surge de así como se había encontrado el genoma y el código genético y la cadena del ADN, se podía hacer algo similar con el cerebro, estudiando un conectoma cerebral, digamos así, donde se analizan todas las interrelaciones entre las neuronas. Y esto ha traído avances importantes en términos de dispositivos para neuroimágenes, para la neurocirugía, psicofármacos y como la estimulación cerebral profunda. Ahora, esto significa entrar con la tecnología y la ciencia a nuestra mente, a nuestro cerebro. Y es aquí donde aparecen los mayores signos de pregunta o de interrogación. Entonces, aquí también hay un crecimiento de lo que se llama la neuroética, o sea, la evaluación de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo para la mejora o para la intromisión en el cerebro y la manipulación del mismo. Y esto ha surgido ahora con más énfasis, pero ya tiene más de 50 años de antigüedad, porque en el año 30 y pico, en Estados Unidos, existía el Ministerio de Salud llevó adelante una investigación para la sífilis, una enfermedad que era muy contagiosa y que llevaba a daños muy grandes, incluso a la muerte. Se llevó adelante esa investigación desde esa época con 400 o 500 afroamericanos
que se les ofrecía tratamiento de salud gratis. Ellos participaron de ese evento, pero resulta que en el año 47 apareció la penicilina, que fue lo que como antibiótico permitía erradicar prácticamente la sífilis. Sin embargo, estos científicos, estos médicos, este programa del Ministerio de Salud de Estados Unidos siguió avanzando y la gente sufría y se moría, y ya existía un tratamiento para erradicar lo que era la penicilina. Bueno, esto llegó con la prensa a oídos del Ministerio de Salud, se generó un problema, fueron enjuiciados los científicos responsables de este tratamiento, de esta evaluación del tratamiento, y surgió los que llamaron el informe de Belmont, de varios neurocientíficos que escribieron lo que se llamó los principios de investigación biomédica y del comportamiento, en el cual están ahí mencionados la no maleficencia, o sea, evitar los daños, la beneficencia en todo el accionar sobre el ser humano, el concepto de autonomía, o sea, respetar la autodeterminación o el poder de decisión personal, y por último, la garantía que debería generarse en la distribución equitativa de lo que se va descubriendo y la justicia para hacerlo. O sea, que no ocurra que los buenos inventos o buenos descubrimientos quedan reducidos a ciertos sectores y otros quedan excluidos. Esto fue reforzado también con un tema que dio bastante que hablar, y fue en el año, aproximadamente en el año 70, encontraron una posibilidad, o llevaron adelante una investigación en la cual hacían cortes en la cadena de ADN, y entre ellos convertían con unas enzimas transportadoras una vida, digamos, en otra, o en una cosa diferente. Esto generó realmente gran temor en los círculos científicos más serios, y se le encomendaron a Paul Berg, que es un bioquímico, premio Nobel de medicina, por justamente sus investigaciones y sus descubrimientos sobre el ADN, encarar un esquema de regulación y de seguridad para las tecnologías respecto del ADN. Ahí mismo surgió lo que llamaron una moratoria en las investigaciones, dieron por paralizadas o suspendidas las investigaciones hasta que se hiciese un relevamiento concreto de los riesgos que esto podía traer aparejado. Y a partir de allí se establecieron directrices que hoy en día aparentemente la mayoría de los centros de investigación respetan, y bajo el nombre de lo que se llamó el principio de precaución. Bueno, después de que apareció esto, se retomó el crecimiento importante de investigaciones en este área de biología y de neurofisiología. Hasta aquí, digamos, puedo decir que a ver, ¿cómo decirlo? Pareciera ser que en estos temas se está actuando mejor que con el tema del resguardo de la naturaleza. Porque si nos fijamos en el protocolo de Kioto, que tiene casi 30 años, y vemos que los mayores contaminadores del ambiente no lo han suscrito y no participan, y los que menos aportan
y más lo sufren son los únicos que lo han suscrito, nos damos cuenta que hay aquí una negligencia fenomenal y que aparentemente estamos a tiempo de remediar esto, pero ya muy en el límite. Pareciera ser que con motivo de esas experiencias anteriores y con la posibilidad de que estos avances científicos, sobre todo en términos de neurotecnología, puedan ser muy buenos o muy dañinos, es que la sociedad está tomando contacto y está tomando conciencia de la necesidad de encarar esto de una manera más integrada entre la ciencia y la ética y más regulada de alguna manera. Aquí entonces voy a pasar, en función del tiempo, si ya no queda mucho, hablar directamente del tema inteligencia artificial. Bueno, todos los días escuchamos hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Ya sabemos de qué se trata, sabemos qué son los algoritmos. De todos modos, para hacerlo más sencillo, algunas de las definiciones más precisas de inteligencia artificial hablan de un sistema que manifiesta un comportamiento, o un conjunto de sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente que toma en cuenta todas las variables del entorno para accionar sobre ellas y lograr los objetivos propuestos. Y en realidad, fundamentalmente, es un mecanismo que imita el aprendizaje humano. O sea, es un sistema que permite ir aprendiendo, entrenando, evaluando los resultados y, de alguna manera, confrontando esos resultados con lo esperado. En la medida que hay errores, se revisa, y lo puede revisar un programador, una persona externa al programa, o lo puede revisar el programa mismo, y en el cual se tratan de reconocer patrones y crear conocimiento. Obviamente, estos patrones y estos conocimientos carecen de lo que es propio del ser humano, que es su imaginación, sus sentimientos, su intuición y todas sus emociones que no están allí representadas. De todos modos, esta inteligencia artificial que está hoy conviviendo con nosotros desde un celular hasta grandes centros de cómputo, tiene una gran capacidad, y la capacidad es de aprender, de cambiar, de crear conocimientos nuevos y de desenvolverse a partir de ese conocimiento nuevo. Acá hay 3 o 4 tipos de una clasificación de la inteligencia artificial, desde la learning machine, o sea, el aprendizaje automático, hasta las redes neuronales, pasando por los sistemas expertos. Son todos distintos tipos de enfoques de la inteligencia artificial. Y acá aparece un filósofo muy reconocido por grandes líderes en el mundo y por grandes científicos, que se llama Nick Bostrom, que es un inglés, que tiene un libro que se llama La Superinteligencia: Caminos, Peligros y Desafíos. Y plantea si realmente la inteligencia artificial es una amenaza, y si la inteligencia artificial puede volverse contra la humanidad. En realidad, sobre esto han opinado desde Stephen Hawking, Gardner y muchos otros filósofos hoy, científicos de distintas áreas, que preocupados por esto están estableciendo lo que llaman prioridades de investigación para una inteligencia artificial fuerte y beneficiosa, o una superinteligencia. O sea, Bostrom dice algo como que es posible una superinteligencia superior a la inteligencia humana, sí.
Pero el problema es que este va a ser el gran, extraordinario invento del hombre, pero probablemente sea el último, porque pasemos a ser robots de esa superinteligencia. No sé si ustedes saben que robot creo que en griego significa esclavo. Entonces, el enfoque tiene que ser muy claro frente a esto. ¿Hay formas de detener la inteligencia artificial? ¿Es conveniente detener los avances en materia de inteligencia artificial? Claramente no, ni es conveniente ni es posible. Lo que sí es posible es preocuparnos por la independencia de esa inteligencia artificial, que no sea capaz de tomar por vida propia y superar a la del hombre, ¿verdad? O sea, dice algo así como, la inteligencia artificial es un portal por el cual todos vamos a pasar, pero tenemos que prepararnos para no llevarnos por delante del muro que nos podemos encontrar enfrente. Y creo que se está tomando una conciencia importante sobre esto, porque muchos de estos sistemas obviamente no tienen ni valores éticos incorporados, ni sentimientos, ni son capaces de distinguir entre el bien y el mal. Con lo cual, la valoración ética debe estar impregnada en todas estas investigaciones y en todas las tecnologías derivadas de ello. Esta es una imagen de la conexión entre un robot y un hombre, donde un ser humano, y el título es que nos superen en inteligencia no es descabellado. Claramente no es descabellado. Es muy posible, pero debe ser de alguna manera regulado. Bueno, si comenzamos a tomar un poco más en detalle qué es lo que, en qué se ha avanzado en el cerebro, aquí aparecen también dos o tres enfoques diferentes y en algunos casos algunos como conjeturas. O sea, no es tan, por lo que comentan los neurocientíficos, no es tan factible pensar en encontrar esa conexión entre todas las neuronas. Porque como ustedes ven en estos gráficos, en el de la izquierda hay un mapeo cerebral hecho por unos sistemas de Google con la Universidad de Harvard, creo. Y a la derecha hay unas fotos construidas de un milímetro, de una milésima de milímetro de una corteza cerebral, donde están fotografiadas aproximadamente 5.000 neuronas, de las cuales las verdes son excitatorias y las rojas son inhibitorias. Y bueno, no es tan fácil determinar o ver cómo se comportan estas frente a determinadas situaciones. O sea, pareciera que va a llevar mucho tiempo poder establecer un conectoma cerebral. Y eso, ¿qué consecuencias trae? Bueno, muchos neurocientíficos se sienten de alguna manera frustrados o desilusionados porque no pueden avanzar en muchas investigaciones y ven como muchas enfermedades neurodegenerativas no tienen cura. Enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la esquizofrenia y todas otras enfermedades neurodegenerativas. No saben, realmente no saben cómo solucionarlas. No lo saben. Y les preocupa y tratan de encontrarle una solución, pero aparentemente no lo estarían logrando.
y algunos opinan que no lo están logrando porque no están comprendiendo realmente cómo funciona todavía el cerebro. Son más bien hipótesis que pruebas concretas. De todos modos, sí, esto lo hace necesario tener más cuidado con la relación entre estos algoritmos o esta inteligencia artificial y las neurotécnicas o las técnicas neurológicas. ¿Por qué? Porque esto puede ser un círculo virtuoso entre aplicaciones a partir de la inteligencia artificial a dispositivos que permitan comprender mejor el funcionamiento del cerebro, pero hay otras que pueden ser un círculo vicioso y no virtuoso. Entonces acá aparecen casos como los implantes cerebrales profundos para el tratamiento de la epilepsia y del Parkinson, que en muchos casos han generado problemas de depresión y hasta de suicidio, con lo cual no es tan recomendable este tipo de prácticas médicas. Lo mismo ocurre con el tema de la posibilidad de hacer potenciación cognitiva, lo cual es posible hacerla hoy. Pero ello significaría nuevamente una discriminación, ya que sería una especie de dopaje cerebral. Habría algunos que tienen acceso a esa tecnología, que no son baratas, y tendrían una diferencia sustancial, por no hablar de la generación de supersoldados, llamémoslo así, con una potencia mental y física distinta al resto. Y todo esto, digamos, supone el tener una protección real sobre esos dispositivos que se van a utilizar en el uso de la neurociencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante, entonces, como síntesis, de alguna manera, conocer el funcionamiento del cerebro? Primero, para el tratamiento de enfermedades mentales. Y para ello hay que poder avanzar en el entendimiento concreto del funcionamiento de la mente, que aún hoy no se sabe muy bien cómo termina funcionando. Y una de las maneras de proteger ese cerebro, digamos, aparece como los derechos que se pueden implementar sobre él. Y vamos a ver de qué se trata eso, de qué se tratarían esos neuroderechos. O sea, quisiera hacer una especie de resumen, no, de síntesis de la charla hasta este momento. La ciencia y tecnología, como vimos, ha generado una serie de beneficios incuestionables para la humanidad. Pero junto con ello han aparecido también desigualdades y discriminaciones importantes. Frente a ello, la ciencia tiene que, de alguna manera, ser capaz de resolver esto que por acción o por omisión ha sido no del todo beneficioso. Y para ello tiene un aliado fundamental en la ética, que es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque además de la ética se necesita el derecho, se necesita alguien que le dé a la persona la garantía de que su cerebro está protegido por un derecho y que quien viole ese derecho va a tener la sanción correspondiente. Y además de eso, esto trae una dificultad adicional, que no puede ser en una zona o en un área, tiene que ser universal y tiene que haber una gobernanza mundial, porque si no, no es fácil proteger el derecho a partir de un esquema de comunicaciones globales como el que existe hoy, donde desde cualquier lugar del mundo pueden estar interfiriendo en mis decisiones a partir de algoritmos y de esquemas de la inteligencia artificial.
Bueno, esto también dio, digamos, motivo a que en el año 2017, en la Universidad de Columbia, se hiciese unas jornadas de trabajo con especialistas de todas las áreas y todas las disciplinas, porque en realidad, en todo esto que estaba hablando, vemos la necesidad de la integración y la formación de grupos de trabajo. No se puede seguir con un exceso de especialización como ha tenido el mundo después de la Revolución Industrial, donde ha habido un exceso de especialización y una especie de pérdida del sentido global integral de la naturaleza y del hombre. Entonces, ahora se ha tomado conciencia de que es necesario interpretar las distintas investigaciones con especialistas de todas las disciplinas que estén involucradas, ya sea médicas, filosóficas, éticas, inteligencia artificial, computación, comunicaciones. Todas las áreas tienen que formar parte de ello. Y además se está considerando algunos aspectos muy interesantes. Y uno de ellos es que se debería exigir una especie de juramento hipocrático, como el que hacen los médicos, para especialistas en estas áreas como inteligencia artificial o computación o comunicaciones o física, para que adhieran a estos principios éticos que se han mencionado, porque la implicancia que tienen en el desarrollo humano es cada vez más importante, más fuerte, llamemos así. Estamos pasando de un mundo analógico a un mundo digital, y en ese mundo digital hay una cantidad de beneficios importantes para la sociedad, no lo podemos negar, ni lo podemos ocultar, ni podemos renegar de ellos. Al contrario, tenemos que aceptarlos, disfrutarlos y mejorarlos. Pero también tenemos que ser conscientes de que en la medida en que hay una gran cantidad de información, hay una gran cantidad de falsa información. Entonces es necesario ser capaces de pasar por un sedazo esa información para tratar de dejar aquella que es más, real y verídica y no tendenciosa o perjudicial. Con motivo de esta reunión de científicos en la Universidad de Columbia, se generó un movimiento a los efectos de avanzar en el tema de los derechos, y para ello el doctor Juste, que es el director del proyecto BRAIN, asumió la representación y comenzaron a tener conversaciones con la comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ella los atendió, les prestó colaboración, y no sé si porque conocía de Chile o porque realmente en Chile existía un grupo de legisladores que estaban interesados en incorporar, como decía, los derechos los neuroderechos como un derecho universal a la Constitución chilena. Para ello, el Senado chileno en el año 2019, creo, estableció una comisión que le llamaban Desafíos para el Futuro, y dentro de esa una subcomisión estaba encargada de llevar adelante este tema. Con ese motivo hicieron este workshop, del cual pude intervenir por videoconferencia, y aparecían los aportes de la mayoría de los científicos de todo el mundo, donde veían la posibilidad de generar un movimiento como el de Chile en la mayoría de los países del mundo.
existen actualmente protección a los datos en la Comunidad Europea, pero muy light, muy poco contundente. Muchos lo critican porque están de alguna manera sujetos a los designios de las empresas, porque aquí también hay un problema de poder político y económico. O sea, si un país decide ser muy estricto en cuanto a sus reglamentaciones en materia de avance y de desarrollo de inteligencia artificial y neurociencia, bueno, habrá investigaciones que no puede seguir, y otro lo seguirá y le ganará la carrera en el mercado. Entonces acá también empiezan a intervenir factores de poder político y de poder económico que lo hacen un tratamiento no muy sencillo de llevar adelante. Pero desde mi punto de vista es muy auspicioso, porque creo que por lo menos se está discutiendo. Y Chile hoy tiene aprobado por ambas cámaras incorporación de los derechos, en la Declaración de Derechos Humanos, los derechos sobre la mente. Y realmente simplemente hay algunas observaciones menores que no hacen al fondo de la cuestión. Con lo cual se va a transformar en el primer país del mundo que es capaz de garantizar los derechos de sus ciudadanos. Aquí también aparece un poco la necesidad de ver quiénes son los responsables de llevar adelante esto. Y acá tenemos varios grupos. Por un lado están los centros de investigación, las universidades, los científicos, las empresas y los gobiernos. Bueno, sabemos que los gobiernos deben avanzar con el tema legal o jurídico. Las universidades, existen algunas propuestas muy interesantes en que las universidades o las carreras universitarias que formen profesionales que tienen que ver con la inteligencia artificial y neurociencia, deberían incorporar entre sus planes de estudio materias de ética, para que los ingenieros o los profesionales o los especialistas salgan con una formación ética de la universidad concreta. Incluso, como les decía también más adelante, el juramento hipocrático, como el respeto a la preservación fundamental del cerebro y de la mente. Por otro lado, están las empresas que llevan adelante, y que ustedes saben hoy que las empresas de mayor valor de capital en el mundo son todas las empresas que tienen que ver con estas tecnologías, lo conocen, saben qué significa Google, qué significa Apple, qué significa Microsoft, qué significan todas esas empresas que son las que están haciendo todas estas experimentaciones y todas estas investigaciones en estos temas. Por último, el tema de los neuroderechos en Chile. Quería mencionarle cómo lo estructuraron ellos, que es un debate filosófico con un marco normativo nacional para regular el desarrollo y el uso de las neurotecnologías para el cuidado, la mejora y el conocimiento del cerebro y de la mente. Esto lo implementó y lo llevó adelante la Comisión de Desafíos del Futuro para la Reforma Constitucional. Y aquí están los elementos que pretende proteger estos neuroderechos. A la privacidad mental, ¿qué supone? Supone la obligación de consentir clara y expresamente cualquier intromisión o cualquier información que quieran inducirnos o hacernos compartir. Los derechos a la identidad
personal, que no existan interferencias en nuestra manera de pensar y de sentir, o sea, ser como somos y tal cual somos. La protección al libre albedrío, la necesidad de que no afecten nuestras respuestas emocionales propias. Y lo que ya mencioné antes, el aumento de la neuroconexión o dopaje neuronal, que en realidad significa un trato de una gran desigualdad y de riesgos mayores. Todo esto también surge como una protección contra los sesgos, porque obviamente todo desarrollo de inteligencia artificial está armado por humanos que de alguna manera tienen un sesgo. El doctor Juste hizo un manifiesto que se los voy a leer, que es muy sencillo, muy clarito, y que dice que este es un asunto urgente. Esto no es ciencia ficción y necesitamos urgentemente algún tipo de regulación. Hay muchas cosas que se están haciendo ahora mismo y no sabemos nada. Y muchas otras que sí sabemos y que son muy preocupantes. Si no hacemos nada, tendremos la situación típica en la que será demasiado tarde para resolver nada. Muchas empresas ahora están diseñando dispositivos que leen señales cerebrales para controlar equipos robóticos y codifican intenciones y pensamientos para aplicarlos al control de la tecnología. Es necesario mantenernos al tanto de los avances de la ciencia y la técnica y que estemos preparados para responder. Creo que esto, en palabras muy sencillas, explica un poco cuál es la gran necesidad de seguir tratando estos temas. Ya tiene muchos años alguna mención de un escritor, poeta y monje echado de la iglesia, François Rabelais, que hace como 400 años dijo que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Probablemente sea un poco duro, pero no es irreal. Creo que es interesante que tomemos conciencia. Incluso nosotros en el Ateneo hemos estado siempre atentos a temas como el destrato del medio ambiente, la necesidad de respetar los valores éticos y de tener claro qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal como sociedad, que no es tan difícil de determinarlo. Es un problema de decisión y de voluntad, y de dejar afuera intereses espurios. No es sencillo, pero se puede hacer. Y creo que hay importantes científicos y técnicos como Oppenheimer, el que llevó adelante el proyecto Manhattan en el Álamo, en Estados Unidos, por la bomba atómica que dice que todas las noches recordaba ese momento y que como físico había conocido el pecado. Y realmente creo que demuestra la marca en el ser humano que ocasionan este tipo de cosas que en su momento pueden haber sido evaluadas como buenas o como necesarias. Creo que hay muchísimas intromisiones que se están haciendo en el cerebro por distintos métodos. Hay que pensar en todo lo que es el neuromarketing, por ejemplo, y cómo
se ha permitido a partir de determinados dispositivos que al medir o poder mapear o dibujar las respuestas neuronales frente a determinados estímulos, se puede llevar adelante el camino inverso. O sea, si el cerebro, el sector 1 del cerebro funciona frente a determinados estímulos, bueno, yo para lograr llegar a ese sector, a ese estímulo, puedo activar el sector 1 del cerebro y logro el efecto deseado. O sea, si frente a una chocolatería se activan determinadas neuronas y yo las puedo fotografiar, grabar, graficar, bueno, después activando esas neuronas le genero el deseo del chocolate que no tenía pensado en ningún momento. Como esto hay miles de ejemplos, hay las famosas gafas o los cascos, los videojuegos, bueno, sería innumerable y ustedes seguramente van a conocer mucho más de los que yo estoy mencionando aquí. Creo que para ilustrar un poco esto, puedo mostrarles alguna. Bueno, esto es una fotografía que se me introdujo cuando estaba grabando lo otro, y es una toma fotográfica de la cordillera de los Andes. Ustedes van a ver que el 27 de julio de 2020 a la izquierda y en la misma fecha del 2021 el de la derecha, a la altura del centro de la imagen está Malargüe y Talca, Chile. Bueno, esto demuestra la baja cantidad de nieve en este último año. Pero bueno, lo que quería mostrarles eran estas fotos que están realizadas también con inteligencia artificial, porque se descomponen una cantidad innumerable de fotos y hay que secuenciarlas y hay que ordenarlas. Y acá, por ejemplo, se puede observar una neurona con 2 axones y que hacen sinapsis saliente las dos. Esto fue sacado por Google junto con la Universidad de Oxford. Acá están los 2 somas de las dos, de la neurona. Esto es una imagen de sinapsis en el soma y en los ejes dendríticos de estas 2 neuronas que están aquí, y acá a la izquierda está en el axón en espiral, que no sé cuál es, pero lo mencionan así. Aquí van a ver las células gliales y piramidales. Ustedes saben que en las neuronas hay una cantidad impresionante de células gliales que son las que arman toda la estructura neuronal, la que permite llevar los nutrientes y la que trabaja un poco de limpieza, sacando cotidianamente las neuronas que pasan a ser desechos y la reorientación o las reconexiones necesarias. Esto también fue tomado en la Universidad de Harvard. Bueno, acá es otra foto para que vean al nivel al cual se está llegando a trabajar. Esto es un canal sanguíneo por donde van todos los nutrientes del tejido cerebral. Y esto es estos son 151, o sea, 150 milésimas de milímetros, y estas son 10 milésimas de milímetros. Bueno, creo haber reunido muy rápidamente el objeto de la charla, y he dejado un poco para el último el tema del ser, de la foto que iniciaba la conversación o la charla. Como ustedes pudieron observar, ese Centro Europeo de Investigación Nuclear y de Física y Mecánica Cuántica
Lo formaron 12 países inicialmente, hace más de 50 años, en el año 50 y algo. Actualmente tiene 22 Estados miembros y 28 países no miembros, que participan con científicos y más de 220 institutos en todo el mundo, con universidades y organizaciones de investigación. En su planta permanente tiene 2.500 científicos. Y trabajan más o menos aproximadamente 10.000 en todo el mundo, vinculados a las distintas investigaciones que se están llevando a cabo. El doctor Carlos Rubia y Simón Miers, creo que es, fueron premiados con el Nobel de Física por el descubrimiento de los bosones W y Z en el año 92, y el científico Charpak por los detectores de partículas. Y bueno, y en el año 2013 se detectó el bosón de Higgs, digamos, creo que en el año 2012 o 2011, en el 2013 le dieron el premio Nobel. Pero este instituto también se puede atribuir dos méritos más muy importantes. Uno de ellos es que el especialista en informática Tim Berners formó lo que es la web hoy, la World Wide Web, sobre la base de un programa que se llamaba Enquiry en el año 89, 86. Formó, armó lo que era la web para la integración de estos centros de investigación. Puso su primer servidor, primer navegador, primer página, y a partir de ahí empezó a estar disponible públicamente en Internet. Y con la gran capacidad de haber unido lo que se conocía como el hipertexto con Internet, con lo cual se generalizó a todo el mundo. El LHC, que le llaman computer, que es un gran centro de cómputos que trabaja con la famoso Big Data, o sea, la cantidad masiva de datos, que se conecta con unos 170 o 200 centros de investigación en todo el mundo, con conexiones que superan los 25 petabytes, que son 25, no, digamos, 10 a la 15. Esto también está trabajando con otros centros de investigación importantes en Estados Unidos, y la mayoría lo hacen a través de este sistema de comunicación y de computación, que es para mí hoy uno de los grandes trampolines que tiene la ciencia, la posibilidad de estar permanentemente comunicados. Creo que el objetivo que quería transmitir está cumplido. Simplemente recordarles que 3 o 4 mensajes. Tenemos que respetar más el medio ambiente, tenemos que ver cómo podemos contribuir, aunque sea con un granito de arena. Tenemos que avanzar en este tema de los neuroderechos. Tenemos que pensar en que entre los nuevos profesionales tienen que tener valores éticos bien consolidados, y tenemos que seguir trabajando y apostando al avance científico y a la educación, que en el fondo, en la realidad, es la base de todo el conocimiento. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que haya sido medianamente claro. Verdaderamente lo que más te mereces ahora es el aplauso de todos nosotros, y vamos después a empezar a hablar de algunas preguntas.
Gracias. Gracias.